Bienvenidos a esto que es Encuentros Cercanos. Hoy estoy nuevamente con Javier Carlos Calderón, un ufólogo boliviano que tiene una vasta experiencia en la ufología sudamericana, especial en Bolivia, lugar donde nada más y nada menos tienen a Pumapunku, el lago Titicaca, y él nos decía en esa entrevista que había tenido experiencia. Yo quiero que él hoy comparta, primero agradecerle de corazón estos minutos y- y pedirle que nos comparta una de esas experiencias, o la primera que tuviste, que seguramente te habrá sorprendido, o la que más te sorprendió. Javier, gracias y el momento es tuyo. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Un saludo a Encuentros Cercanos, un saludo para ti, para tu familia. Bueno, yo soy Javier Carlos Cordero, ¿no? Investigador de ufología paranormal, mitología y parálisis del sueño acá en mi país. Una de las, es dedicar a la investigación, sobre todo de lo paranormal, ha sido lo que me sucedió con mi señora madre, ¿no? Lamentablemente yo perdí a mi señora madre a mis 16 años, ya saliendo, faltando un mes para mi bachillerato en colegio. Y sucede que, bueno, lamentablemente mi mamá sufrió un accidente y yo tuve que cambiarla en la morgue, tuve que lavarla, tuve que alistarla y bueno, tuve que introducirle su cuerpito, agarrar su cuerpito e introducirle al féretro, al cajón. Creo que, bueno, lo hice, luego la llevé a velar, no la enterré y a los 4 meses después de haber sucedido ese acontecimiento triste para mí, ella se me presentó, ¿no? Se me presentó a mi lado, sentí que alguien me miraba. Cuando yo miraba al techo, esas veces ya sufría mucho de insomnio, la vi a mi mamá, la vi tal como yo la había preparado, tal como la había vestido, como la había introducido al cajón, a su féretro, y bueno, sentí incluso que ella me daba su manito, sentí su manito fría, helada, sentí su mirada. Y eso ha sido, creo que, uno de los sucesos que marcó, quizás para que yo me dedicara exclusivamente a la investigación, primero de lo paranormal, ¿no? Yo vivía en una casa muy pesada, acá en la ciudad de La Paz, por la zona norte, y desde mi pequeña edad, desde mis 7 años, yo ya veía eh, fantasmas, veía duendes, veía todo tipo de entidades. No me asustaba, tampoco las entendía porque no las estudiaba, ¿no? Y a raíz de ese suceso fue que me dediqué a la investigación. Y otro de los datos que me llamó mucho la atención fue que a mis 10 años, el libro El Triángulo de las Bermudas, que era de Charles Bellis, bestseller en su época, en ese tiempo, y creo que ese libro también fue uno de los libros que marcó para que yo también me dedicara al tema de la ufología, ¿no? Al tema de los avistamientos de ovnis. Eso fue, digamos, los sucesos que marcaron para que yo me volviera más a fondo investigador de esta temática. Y en las vastas investigaciones que yo hice con la cadena Telemundo, con Bernabé López, ¿no? Esta cadena, es que nosotros tuvimos la oportunidad con Bernabé López de Telemundo de hacer la entrevista a dos reptilianos reales. O sea, te estoy hablando de reptilianos que viven en Bolivia. Uno vive en San Buenaventura, por los norte de los Yungas, ¿no? Pasando Caranavi, y otro vive en Tarija. Son reptilianos reales que nos tocó entrevistarles. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlos a los dos. Y mira que el conocimiento que tienen estos reptilianos, pues es impresionante. Ya, el primero que vive en San Buenaventura vive en un lugar que, bueno, no tienen mucha tecnología, ¿no? No tienen televisores, o sea, son pobladitos que son más rurales, casi selva, campo, porque ahí se manifestó la presencia de una nave circular, triangular, de donde descendieron tres seres con aspecto, o sea, ellos tenían la vestimenta de la época de Israel,
¿no? Esa vestimenta. Tenían bastones, eran personas altas, de barba, es lo que nos dibujó, por ejemplo, este amigo que se llama Santos, porque él vio esta nave y los vio a estos seres, ¿no? Y posteriormente sus hijos también los vieron, porque hubo otro encuentro. Nosotros con la cadena Telemundo fuimos a este lugar, a San Buenaventura, que es fronterizo con Ruyanabaque, ¿no? Ya perteneciente al Beni, en Bolivia, a Trinidad. Y pues es increíble, él nos dibujó con mucha certeza estos seres, ¿no? Te voy a pasar más adelante la nota de este ser, de esta nota que hicimos en San Buenaventura, y tuvimos la oportunidad de entrevistarlo a, al papá de los muchachos. Y te digo que nos dejó asombrados el conocimiento que él tiene, no solo del cosmos, no solo de los planetas, del universo, sino tiene un conocimiento sobre, conoce mucho. Y bueno, para el lugar que él vive, porque él no hizo, no culminó el colegio, menos pisó una universidad, pero pues tiene el conocimiento pues de un masterado, de uno que ha hecho cursos pues de universidades, o sea, es increíble. Y eso obviamente no nos sorprende a nosotros porque sabemos que el conocimiento que tienen los reptilianos, ¿no? O sea, son súper inteligentes, pero ¿qué les delata? ¿Qué nos hace dar cuenta de que es un reptiliano? Por los ojos. El reptiliano tiene una debilidad, ¿no? Que es uno de los ojos. Uno de los ojos es más débil que el otro. Y claramente es como de los reptiles, de los lagartos, las pupilas tienen, no ve una, ¿no? Una deficiencia, tienen, ¿no? Es algo que les, les pone en evidencia. Y cuando nosotros hicimos, yo le hice la entrevista a él, pues ambos nos fijamos fijamente, ¿no? Y su mirada de él es muy profunda, es muy inquietante. La mirada del reptiliano es pues que quiere introducirse más hacia ti, ¿no? Quiere conocer tu intimidad, o sea, es una mirada muy fuerte, muy penetrante, y obviamente con un conocimiento y pues, una sapiencia, pues, increíble, ¿no? Entonces, esa fue nuestra primera experiencia con una entrevista con un reptiliano real, ¿no? Acá en Bolivia, ¿no? Te hago Y la una otra pregunta. fue en el primer congreso. Sí, No, está bien. sí, dale, 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 Gustavo. Primero, te voy a Pregunta. agradecer que me mandes, así lo subo, el link de esa entrevista para el que la quiera ver, que la vea. Segundo, ¿cuánto tiempo hace esta Vale, vale. entrevista y cómo se enteraron de que este hombre era un reptiliano? Bueno, a ver, el suceso que sucedió en San Buenaventura fue más o menos, estimo, unos 2 años atrás. Nosotros tuvimos el reporte de un periodista que vive en Ruyanabaque, ¿no? Te voy a pasar también el dato de este periodista muy conocido en Ruyanabaque, y él nos dio el dato del avistamiento de una nave en la selva de San Buenaventura, en una del lugar de la localidad de San Buenaventura, que está más o menos a una media hora. Hay que entrar de esta localidad de San Buenaventura una media hora. Sucede que este señor, que es el padre de los hijos, porque el encuentro que nosotros fuimos a investigar y a cerciorarnos del avistamiento que apareció fue pues, es el padre de estos muchachos. Los hijos de él fueron los que vieron a esta nave. Pero llegando más a interiorizar y a investigar más a profundidad, sucede que el padre también había tenido el mismo avistamiento, con los mismos seres y con la misma nave, pero años atrás. Esta nave apareció, es una nave triangular que apareció en San Buenaventura, y de esta nave pues descendieron tres seres. Yo tengo la
por los datos y por el dibujo que tenemos, que te voy a enviar también el dibujo, es algo bastante interesante, que estos tres seres tenían la vestimenta como de la época de Israel. Ambos tenían barba, eran altos y ambos llevaban un cayado, ya así como Moisés, más o menos, tenían muy similar a Moisés, ya, y estos seres descendieron y obviamente se dirigieron hacia los muchachos, ¿no? Obviamente los muchachos se asustaron y corrieron, ¿no? Corrieron hacia la hacienda de su papá, porque él vive en un lugar como hacienda, ¿ya? Y obviamente el papá nos confirmó más antes que él tuvo el mismo avistamiento con los mismos seres. Le pedimos que dibujara y los dibujó. O sea, tenemos el dibujo de él. Él dibujó exactamente tal como los había visto y tal como los había visto sus hijos. Pero ¿Tenían rasgos evidentemente reptiloides? no tenían rasgos reptiloides. Por lo contrario, tenían rasgos nórdicos. Yo digo que eran más o menos seres nórdicos, no reptilianos, pero ¿por qué te digo que él es reptiliano? Porque él es una persona, tú le ves, es una persona sencilla, sincera, pero del campo, pero cuando tú tienes la oportunidad de entrevistarlo a él, ahí es donde tú notas que no es una persona normal. O sea, ¿en qué sentido normal? Sino que es una persona diferente a los demás en el sentido que tiene mucho conocimiento, ya tiene mucho conocimiento. Tú hablas con él y él te va a hablar de temas, pues, de cósmicos, de planetas, del universo, de razas, de naves, todo. Y él no es un primo, ¿Él vive pero solo el ahí? conocimiento él vive con su familia, ya él vive con sus hijos, vive con su esposa y O él sea, más ha sido, formó él ha sido familia. dirigente, claro, tiene una familia San Buenaventura. Él ha sido, él es, el tiempo que nosotros lo entrevistamos a él pues, él ha sido dirigente de su comunidad, ¿no? Él ha sido como representante, dirigente de su comunidad. Es muy respetado, es conocido en su comunidad, pero él es una persona, claro, que te habla, pero cuando tú tienes la oportunidad de hablar con él y de entrevistarlo, pues te quedas pues maravillado por el conocimiento que él tiene. Y ahí es difícil que en el lugar donde él vive, porque es un lugar que no tiene mucho acceso a colegios, a universidades, y es como si hubiera hecho una maestría universitaria, ¿no? Es imposible para la edad que él tiene y que tenga esos conocimientos que uno tiene, pues es impactante. Entonces uno ya detecta que no es un ser normal, que obviamente es un humanoide. En el anterior programa hablábamos de humanoides. Este sí es un humanoide, pero es un reptiliano. ¿Y por qué ¿Él se detectas que es un reconoce como reptiliano? reptiliano? No, 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 no. Él jamás nos dijo que era reptiliano, ¿ya? Es más, nosotros tampoco le dijimos que es reptiliano, ¿ya? Pero evidentemente el ojo, uno de los ojos, nos determinó, para quienes conocemos a estos seres y los hemos investigado, los hemos estudiado, claramente nos damos cuenta qué tipo de ser es. Y evidentemente ese es un ser reptiliano, es un reptil. Que la pupila se le dilataba y Obviamente, se le ponía, en vez de circular, se le ponía como parada, ¿no? La pupila. Por eso, como el sí, 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 cocodrilo, claro, como todos claro, esos reptiles. claro. Y esa es una de las evidencias, como te digo al principio, Gustavo, ¿no? En la mirada, ahí detectamos realmente a un reptiliano a través de su ojo, porque el reptiliano va a tener siempre un ojo débil al otro, ¿ya? Y ese ojo obviamente lo delata, pues. Es por eso que muchos de los reptilianos, ¿ya? Suelen utilizar lentes, ¿no? Oscuros, gafas oscuras, para que no los detecten, pues justamente, ¿no? El que eso no es reptiliano. Él obviamente, él vive tranquilo en la comunidad allá en San Buenaventura porque muchos desconocen, pues, de este tipo de razas, ¿no? De estos tipos de seres. Entonces, obviamente es difícil que él se imagine que uno llega a conocer a estos seres y los sigue pues a detectar y los sigue pues a estudiar incluso. Entonces, claro, hubo una mirada, él sabe también, detecta muchas cosas, entonces yo lo detecté que es un reptiliano y Bernabé también en algún momento te va a pasar su teléfono de él y él te va a corroborar evidentemente que sí,
también él ha quedado intrigado por la entrevista, porque él también lo entrevistó para la cadena Telemundo debido a este suceso, ¿no? Esa Que es una de las experiencias que tuve con él. los hijos de este hombre fueron los que vieron la nave, ¿no? Claro, vieron los dos. Vio el Él también padre, los vio. claro, él también los vio. Él ¿Y tuvo hubo contacto contacto también. entre esa nave y él? Sí, hubo contacto. Yo considero, Gustavo, mira, San Buenaventura y sobre todo Rurrenabaque se caracteriza porque en Rurrenabaque hay un cerro que se llama Cerro El Brujo, donde desde San Buenaventura tú lo puedes ver y tiene como una puerta grande. Hay una especie de puerta. Cerro Pero Bosque, dijiste. Cerro El Brujo, Ah, así se llama. Pero ¿cuál es la diferencia? Pero ¿cuál es lo especial de este cerro? Que nadie ha podido escalar, nadie ha podido subir a este cerro, ¿ya? Las personas que van a este cerro o tratan de llegar al cerro, parecería que el cerro se mueve, que los desorientan, nadie puede llegar a este cerro. Los drones que han enviado a este cerro han sido pues desviados, ya de vientos huracanados, pasa todo. o sea, Por como eso un el cerro portal no sería. considero que es un portal natural, uno de los portales que hay en Bolivia, pero al margen de ser un portal, considero que este cerro es una base de reptilianos. Ahora, ¿por qué te digo eso? Porque en Rurrenabaque hay una laguna que se llama Laguna Salvaje, donde una nave circular, una nave, habría sido derribada desde este cerro, ¿ya? Que esta nave cayó con sus tripulantes a este Laguna Salvaje. ¿Por qué la llaman Laguna Salvaje? Porque es una laguna que está negra, o sea, ha habido residuos de exploraciones mineras y demás, pero se ha vuelto negro, se ha concentrado el agua negra en esta laguna. Y nadie ha podido ingresar hasta el fondo de la laguna. Por eso le llaman laguna salvaje, ¿no? O laguna negra. Pero lo que yo te estoy diciendo es conocimiento de los ser derribada por otra nave, incluso, ¿ya? Y que esta nave cayó íntegra al fondo de este lago, de esta laguna. Evidentemente no hemos podido ir todavía con la cadena Telemundo porque de Susanabá que queda pues casi a 3 días de caminata a este lugar, esta laguna. Y obviamente no hemos podido llegar nosotros, ¿no? Se necesita obviamente una logística, un apoyo, pero no se pudo llegar. Pero nosotros nos estamos basando en testimonios reales. Hay los testimonios de las personas que vieron a ver a la nave ser derribada y caer a esta laguna. Ahora, obviamente, yo tengo una hipótesis que yo la manejo, que esta nave fue derribada por reptilianos, porque los pleiadianos o algún tipo de civilización positiva que fue derribada porque esta nave se acercó mucho al Cerro el Brujo. Ahora este Cerro el Brujo, hay otro testimonio todavía real, ya, y esto es algo real, que de este cerro bajó un ser que hizo su servicio militar en uno de los cuarteles de San Buenaventura. Un año estuvo con ellos. Hablaba un idioma bastante extraño al principio, incomprensible, pero después él aprendió a hablar castellano, como los del cuartel, como los soldados. Se licenció y después se dice que este se subió hacia el camino de Cerro El Brujo. Se fue hacia ese cerro, ¿no? Ahí, o sea, él vive ahí en ese cerro. Entonces, eso me da la teoría, la hipótesis de que el Cerro El Brujo, aparte de ser un portal dimensional, es una base intraterrestre de reptilianos. Quizás este amigo Santos, que vive ahí en San Buenaventura, sabe también, conoce mucho del cerro y quizás él conoce pues a quienes viven ahí, ¿no? Entonces es algo bastante ¿Ustedes no le fascinante, hablaron de ese interesante. cerro a este hombre? Real, no, él no nos habló él no nos habló del Cerro El Brujo, pero nosotros nos informamos a través
de otros testimonios, ¿no? De lugareños tanto de San Buenaventura como de Rurrenabaque. Sucede que San Buenaventura es la división entre La Paz y el Beni, ya en Bolivia, y hay un puente que es el limítrofe, ¿no? El limítrofe. Ya pasas ese puente y ya estás en Rurrenabaque. Y este cerro, el Brujo, pertenece a la jurisdicción de Rurrenabaque, ¿no? Que pertenece al departamento de Trinidad de Bolivia, ¿no? Nosotros nos manejamos acá con 9 departamentos, ¿no? Entonces, Trinidad es uno de los departamentos, La Paz es otro de los departamentos, La Paz, ¿no? Trinidad, entonces este lugar pertenece a Trinidad, a Rurrenabaque, ¿no? Y ahí está donde este lugar de Cerro el Brujo, ¿no? Ahora hay bastantes testimonios referentes a este cerro, que como te digo es un cerro bastante enigmático, misterioso. Nadie ha podido escalar este cerro, nadie ha podido llegar a este cerro, ¿ya? Las personas que intentan se pierden, se extravían, y pues es un cerro que tiene muchísima historia. Los drones que tratan de mandar, pues los desvían, no pueden llegar a este cerro. Entonces es un cerro bastante misterioso, obviamente que está ahí, ¿no? En Rurrenabaque, que aprovechando pues tu medio, ¿no? Y si si algún momento tú pudieras venir a Bolivia y conocer este caso, pues sería fascinante para ti, para la comunidad de Argentina, porque yo considero que es uno de los lugares de mayor investigación y mayor misterio que tiene la ufología en Bolivia, ¿no? Uno de los lugares que más tiene misterios, ¿no? Al margen del lago Titicaca, los seres azules, ¿no? Ahora, No, no la solo segunda me gustaría ir y experiencia, viajar y conocer los lugares de Bolivia que son realmente maravillosos, sino que me sorprende lo que me estás contando porque yo la verdad no había escuchado nunca hablar ni del caso ni de la zona. Buenaventura, el Cerro El Brujo, todos esos lugares. Yo creo que debe ser uno de los tantos lugares enigmáticos desde el punto de vista ufológico que hay en el mundo y específicamente en Sudamérica, en Bolivia, Perú, Chile, Argentina. Yo te claro, pregunto, y lo más, eh, muchas veces decimos que los reptilianos son los malos, pero también hay una raza reptiliana que es buena, que no todos la conocen. ¿Vos considerás que él o que esos que están ahí son de esos? Porque tampoco me estás hablando de que hay denuncia de gente abducida, desaparecida o que se queja de cosas malas que pasan. bueno, mira, yo creo que los dos casos de los dos reptilianos son positivos, porque como bien tú lo has dicho, hay no solo reptilianos buenos y malos, hay también grises positivos y grises negativos también. O sea, todas las razas tienen sus positivos y tienen sus negativos, ¿no? Los mismos nórdicos. Hay nórdicos buenos y hay también nórdicos malos. Dentro de los mismos sirianos, que es del planeta de los tres sirios A, B, C, hay sirianos buenos y hay sirianos malos. En este caso, claro, este reptiliano, considero que es sí bueno, porque muy amable con nosotros, es una persona muy amable, que tiene mucho conocimiento, ¿ya? Y es increíble, o sea, la historia de él es fascinante. O sea, en algún momento agradezco la entrevista a Gustavo para poder contar la historia de él. Ya, como te digo, él vive en el campo, no vive, él vive de San Buenaventura, que es la ciudad de San Buenaventura. Él vive todavía media hora más, hay que entrar hasta donde él vive. ¿Ya? Entonces, como te darás cuenta, es una comunidad, pues, donde él vive es precario, ¿no? O sea, no tiene muchos accesos a mucha tecnología, a muchos servicios incluso, ¿no? Entonces, él vive ahí, pero pues, hablas con él, lo entrevistas a él y él pues sé que una persona sencilla que vive en un lugar que ni siquiera es la ciudad, pues tenga tanto conocimiento más que un universitario, más que un investigador, o sea, es increíble. Y tú sabes que el conocimiento que tiene estos reptilianos pues es esa, ¿no? La sabiduría, el conocimiento, tienen bastante conocimiento de tecnología, todo, entonces pues tanto positivos como negativos, pues tienen un conocimiento vasto el reptiliano, pues, ¿no? Entonces, sí, y en su mirada, en su mirada, en su conversación, pues, te da
mucha información que te habla de todo, tú le preguntas y te responde prácticamente todo, entonces es pues algo increíble. Entonces, por eso yo te digo, él sí es, yo podría asegurarte, sí, totalmente 100% que es un reptiliano, no negativo, porque quizás no hubiera permitido, para empezar, si fuera negativo, no hubiera permitido que le entrevistemos, no hubiera querido que hablemos con él o se hubiera, no, más bien lo contrario, él ha sido muy accesible, ¿no? Nos ha dado mucha información y bueno, está ahí, o sea, yo considero que es un reptiliano positivo. Y él obviamente no nos habló de Cerro el Brujo, pero yo sé que él conoce sobre este cerro. Él nos contó más bien la historia del otro ser que bajó del Cerro Brujo y que es real. Ya estamos hablando, y esto también creo que es histórico, de un extraterrestre en Bolivia que hizo su servicio militar en un cuartel boliviano. O sea, eso es real. O sea, podríamos hablar de hechos tangibles que uno cuando está en el lugar puede evidenciar testimonios, ¿no? Y mucha gente lo vio a este muchacho y su apariencia no era ni siquiera muy alta, tenía una apariencia incluso media mongólica, ¿no? Medio rojizo, o sea, algo bien extraño. Entonces, era una persona bastante extraña, bastante callada, no hablaba mucho, hablaba solo lo necesario, pero también con un conocimiento que los dejó a los instructores del cuartel pues muy sorprendidos, ¿no? Entonces estamos hablando de un ser no terrestre, extraterrestre que hizo el servicio militar en Rurrenabaque, ¿no? Que estuvo en San Buenaventura. Ahora, con respecto Volviendo, al Cerro del Brujo, sí, volviendo al encuentro que hubo, que lo vieron los chicos, de esos tres seres que eran de la época, tenían vestimenta de la época de Moisés, de hace más de 2000 años atrás. ¿Qué pasó claro, con con esos barba, seres? con callado, todo. Claro, tipos sumerios, digamos, por lo que vos decís. Pero, ¿qué pasó con esos seres? ¿Estuvieron ahí, miraron y se fueron, deambularon? ¿Hubo algún contacto directo? Mira, eh, nosotros hemos ido, el lugar donde fue este avistamiento, queda todavía de la casa de Santos, ¿ya? Está casi a otra media hora todavía. Hay que ingresar todavía a monte más adentro, ¿ya? Y en ese lugar se pudo apreciar que hubo de alguna forma las plantas, o sea, la vegetación de alguna forma se vio afectada. Aparecieron algunos animalitos muertos en la cercanía y pudimos nosotros hacer la verificación, la medición con las bases de radiestesia. Se detecta energía. Ya cuando tú haces la verificación con las basas empiezan a girar. O sea Hay que mucha energía. lo que vos decías energía sería como radioactividad. Podríamos decir que habría radioactividad, porque las basas detectaron, giraron rápidamente. El sensor de temperatura detectó también que la energía, la temperatura de alguna forma, porque estamos hablando, San Buenaventura como que son lugares cálidos, donde más o menos fluctúa 35 grados, 40 grados de temperatura, o sea, son lugares calientes, ¿no? Eh, Y el sensor de temperatura detectó descenso en un lugar cálido. Eso nos da el parámetro de que, pues, en el lugar donde ha habido el avistamiento, de donde han descendido estos tres seres, pues hay radioactividad, hay energía y se detecta la temperatura también. Sí. Y se ha llegado a considerar este lugar, porque no solo es el primer caso que dicen, sino los de San Buenaventura y sus demás que hablan mucho de luces, de avistamientos de naves en las noches y muchas de ellas cercanas a Cerro el Brujo. Entonces, este se lo ha llegado a considerar como un área 51 en San Buenaventura, en San Buenaventura y obviamente cercanías a Rurrenabaque. Estamos hablando de un fenómeno extraordinario, sí, real, ya lo ¿no? creo. Y Para ir, sería bueno, pues, que tú, querido Gustavo, el lugar y pues evidenciarlo. Sí, perdón. no, Sí, te quería Gustavo, te preguntar, escucho. para ir terminando, ahí ya me pone que quedan 5 minutos.
para ir terminando. Eh, ¿Había huellas de esa nave que posó? Una pregunta. Y la segunda es, vos dijiste que habían animales muertos. ¿Esas muertes de animales eran tipo mutilación? No estaban, no había cierta mutilación, pero sí han aparecido, sobre todo serpientes, víboras que de alguna forma han aparecido como disecadas, ¿ya? Y obviamente sí hay rastros de daños en la corteza, ¿no? De cierta afectación en las plantas, en el lugar de donde bajaron estos seres. Y obviamente después, mira, primero aparecieron ante el padre y luego aparecieron obviamente ante los hijos. O sea, no es mucha casualidad. O sea, los mismos encuentros lo tuvieron el padre y los hijos, ¿ya? En el mismo lugar. ¿No? Te estoy hablando en el mismo lugar. Por eso te digo que este lugar se considera ya como un área 51 acá en San Buenaventura, y es uno de los lugares, obviamente, que para los ufólogos, ¿no? Es interesante este lugar para estudiarlo, y también por el estudiar el Cerro del Brujo. Y ahora, antes de que termine la entrevista, el otro caso es en Tarija, del otro reptiliano, que fue debido al primer congreso de ufología que asistimos. Este tiene pues varios libros de masterado, de doctorado y con conocimiento. Él sí podríamos decir que es un poco negativo porque fue muy concreto, muy claro con nosotros, sobre todo con Bernabé, que le dijeron que no le filmara desde cierto punto porque detectaría ahí su mirada que lo tiene un lado de los ojos muy débiles. Fue su mismo testimonio, sus mismas palabras de él. O sea, se puso lentes y se le pidió que se le filmara desde otro punto, desde otro ángulo, O sea, él porque uno de sus, reconoció su situación. él reconoció, ¿no? Él reconoció, dijo, mi lado es débil, por favor no me filmen en este lado, fílmenme en otro lado donde no se nota mi ojo o no, o sea, él sí se evidenció de que efectivamente es un reptiliano. Claro, no nos dijo que es reptiliano, pero por lo que él nos pidió, sí, evidentemente también es reptiliano. Y te voy a mandar también la segunda nota que hicimos, donde se lo va a ver a él. Y claro, ustedes que sean más detallistas van a darse cuenta cuál es el reptiliano cuando les envíe la imagen. Dale, mandame los links, así subo las entrevistas y el otro link del reptiliano de San Buenaventura también. Eh, Javier, la verdad te agradezco muchísimo de corazón el tiempo, la predisposición, la historia, que no me sorprende que en Bolivia pase lo que estás diciendo vos. Y bueno, el contacto lo vamos a seguir porque sé que vos vas a seguir investigando. Así que si querés acortar algo más antes de cortar y antes de saludarte, el tiempo es tuyo. Bueno, agradecerte a ti, a Encuentros Cercanos, agradecer a través de ti a la comunidad que tienes, a tus seguidores que tienes. Y bueno, sí, estamos nosotros siempre haciendo investigación, ¿no? No solo del tema ufológico. Bolivia se caracteriza por ser un país de zona caliente. ¿Por qué? Porque es uno de los países que tiene bastante avistamiento de todo tipo de naves. Ya te hice referencia de algunos lugares que son portales dimensionales naturales y pues hay mucha magia, hay mucho misterio, hay mucho enigma acá en Bolivia para estudiar, para investigar. En todas las ciudades tienen su historia de ovnis, ¿no? El Cerro Rico de Potosí también, el Salar de Uyuni. Recientemente hemos estado en el Salar de Uyuni haciendo una investigación de estas naves también que aparecieron. Se pierde ¿No? la... Que están ¿no? Y es increíble del Salar de Uyuni. Es increíble. Bueno, Sí, sí, dale, no, Gustavo. no hay duda de eso. Javier, te saludo como a todos. Hasta el próximo encuentro cercano y bueno, el contacto lo mantenemos. Así que cuando haya otro viaje expedicionario, otra investigación y quieras compartirlo, ni siquiera esperes que yo te diga. Vos me decís y la compartimos. Claro, y lo último, y antes de finalizar, también se ha reabierto el caso Mecoya, ¿no? Tú conocías el caso de esta supuesta nave se había estrellado en 1976 en el Cerro del Zaire. Sucede que no se estrelló en el Cerro del Zaire, sino que se había estrellado en el Cerro Mecoya. Es más, hay hipótesis de que incluso la nave, que es una nave cilíndrica pura, metálica, no se estrelló tampoco en el Cerro Mecoya,
sino que abrió un portal dimensional. En Tarija hay muchos portales dimensionales también, y hay bastantes avistamientos masivos de naves en la ciudad de Tarija también, Gustavo. Javier, mil gracias y la seguimos. Listo, gracias, Gustavo, un saludo. Buenas noches.